José Antonio Vigara Zafra es profesor de Historia del Arte en la UNED y nos propone hablar hoy sobre el Grand Tour, un viaje de formación que los jóvenes pertenecientes a la aristocracia y a las élites europeas, sobre todo las británicas, solían realizar por distintas cortes europeas, pero especialmente por Italia, para familiarizarse con otros lugares y costumbres y conocer de primera mano las obras de arte de la Antigüedad y del Renacimiento. Itinerarios, literatura de viajes, formación cultural, contactos políticos, viaje iniciático, obras de arte. Todo esto y mucho más podríamos decir que formaba parte de ese Grand Tour por el que preguntamos ya al profesor Vigara. José Antonio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Hola, Clara. Bueno, el Grand Tour fue un itinerario realizado por Europa, principalmente por parte de las élites sociales y supuso el antecedente directo de lo que hoy conocemos por turismo moderno. Pero concretamente, ¿cuándo surgió esta idea de recorrer Europa y por qué comenzaron a emprender este viaje? Bueno, esta idea surge a partir del siglo XVI más o menos, ¿no? Y surge sobre todo en Inglaterra. Y van a entender este viaje como un camino hacia el conocimiento y la formación, principalmente de las clases sociales privilegiadas que se podían permitir hacer este recorrido, ¿no? Como decía, es un viaje iniciático efectuado por los jóvenes nobles a las diversas cortes europeas para completar su formación y resultó sobre todo decisivo no solo a nivel artístico y cultural, sino que resultó decisivo a nivel de relaciones internacionales para estos jóvenes cachorros de la aristocracia que posteriormente dirigirían cada uno de sus países, ¿no? Entonces, se puede decir que a partir de este momento aprender y entender las costumbres de otros lugares, compararlas con los propios hábitos del país de donde provenían, va a ser uno de los aspectos que va a generar mayor curiosidad entre estas élites aristocráticas y que va a hacer que hagan este viaje por toda Europa, ¿no? Sabemos que el conocido filósofo inglés Francis Bacon, en su ensayo Of Travel de 1597, ya consideraba este viaje como el broche final de la formación de los aristócratas. Pero ¿desde cuándo se tiene la noción estándar de este itinerario conocido como Grand Tour? Bueno, la noción estándar de este itinerario se va a tener a partir del siglo XVII, sobre todo en la segunda mitad más o menos, ¿no? Y la primera vez que aparece el término concreto Grand Tour va a ser en Inglaterra de nuevo y va a ser en una famosa guía que escribió Richard Lasser, que era una guía que se escribió en 1670 y era una guía donde se ponían los principales puntos que orientaban a la realización de este viaje entre estas élites aristocráticas, ¿no? Entre las cosas que se pueden destacar de lo que supone el Grand Tour, pues el Grand Tour va a tener un carácter eminentemente masculino. Son excepciones las mujeres que van a realizar el Grand Tour. Una muy conocida, por ejemplo, Angélica Kauffmann, que de hecho tuvo muchísimo éxito como pintora en Roma posteriormente, ¿no? Como decían, va a ser un viaje iniciático de todas estas élites aristocráticas, que va a estar subvencionado, evidentemente, por sus padres. Y una de las cosas más interesantes de este Grand Tour es que a todos estos nobles jóvenes los acompañaba un preceptor, un tutor, que les iba señalando los principales hitos que tenían que ir viendo, degustando en este Grand Tour, ¿no? Y eso va a ser una de las características fundamentales. Otra de las cosas interesantes del Grand Tour es que va a estar orientado hacia lo urbano. Es decir, todas estas élites aristocráticas van a visitar principalmente las ciudades. No van a ir al campo ni nada de eso. Visitan ciudades. Y otra de las características que podríamos llamar la atención sobre ellas va a ser todo el tema cultural y artístico. Es decir, vamos a ver que todas estas élites aristocráticas van a estar comprando obras de arte, objetos suntuarios, libros, etcétera, que sirvieron sobre todo para afianzar la distinción social de estos aristócratas, ¿no? José Antonio, ¿cuáles fueron los destinos más visitados y por qué motivo? Bueno, el destino fundamental desde la segunda mitad del siglo XVII va a ser Italia, porque es la cuna del pensamiento y del arte clásico. Eso es evidente, ¿no? Los británicos fueron los viajeros más numerosos a Italia durante, sobre todo, la segunda mitad del XVII y el XVIII. Y también fueron ellos quienes trazaron los itinerarios formales a seguir y establecieron los destinos más llamativos, destinos claves que se podrían llamar, ¿no? La ruta clásica normalmente les llevaba desde las Islas Británicas a Europa, a la Europa continental, a través de los Países Bajos y Francia. Luego se dirigían a Italia por mar, a través de Marsella, y llegaban normalmente a Génova, Livorno o Civitavecchia, y luego emprendían el viaje desde el norte de Italia,
Generalmente se paraban en Florencia, es evidente, y desde el norte iban hacia el sur y se estaban bastantes meses o incluso un año o dos en Roma. Luego, a la vuelta, simplemente regresaban, normalmente cruzaban los Apeninos, antes se paraban en Venecia, luego pasaban por Suiza y Alemania y finalmente desde el puerto francés de Calais regresaban a Inglaterra. Bueno, has comentado que el viaje europeo tenía un cierto carácter iniciático, de prueba, entendida como adquisición de madurez y seguridad en sí mismo, y también que asumió la función de instrumento idóneo para adquirir conocimientos culturales y sociales. Algunos de los viajeros recogieron sus impresiones a lo largo del viaje en un diario, ¿no? ¿Qué importancia tuvieron estos diarios de viaje? Bueno, los diarios de viaje son fundamentales para los investigadores para conocer la manera de sociabilizar de estas élites aristocráticas, de los artistas en general a nivel europeo, ¿no? El viaje y su relato siempre han tenido una presencia constante a lo largo de la historia y de la literatura universal, ¿no? Y este género concreto, que vamos a llamar diarios de viajes o literatura coreográfica, va a tener una serie de características, una serie de ítems muy específicos de este género, ¿no? Por ejemplo, destaca sobre todo la factualidad, la rapidez a la hora de escribirlo, el predominio de lo descriptivo frente a lo narrativo, que además tienen un carácter muy testimonial de lo que están viendo en ese momento todos estos personajes. Además, son diarios muy individuales. Cada uno habla de lo que le apetece en ese momento, ¿no? Si hay alguno que está muy relacionado con la política, pues va a hablar de política, de las relaciones que tiene con los condes, los reyes y las cortes que va visitando. Y sin embargo, si hay uno que es muy aficionado a las antigüedades, pues va a hablar sobre ese tema, ¿no? Luego, otra cosa muy interesante es que toda esta abundante literatura de viajes, coreográfica que le llamamos nosotros, se va a distribuir por toda Europa y va a servir no solo para aprender todas las descripciones de las ciudades, todos los tesoros que albergaban todos estos núcleos urbanos, sino que generalmente todos estos diarios de viajes también tienen una capacidad de formación para estas élites aristocráticas y cómo se tenían que comportar en el entorno de las cortes. Y esto me parece que es algo muy interesante. Bueno, si nos centramos en cuestiones relacionadas con el mundo del arte, que es tu especialidad, además del interés por las obras de arte y las antigüedades clásicas, los aristócratas europeos fomentaron algún tipo de imagen arquetípica de este Gran Tour. Sí, esto es una cosa que me interesa mucho, que es todo lo relacionado de este gran viaje, de este correr las cortes europeas con el arte, ¿no? Y tuvo muchísima influencia, ¿no? Lo cierto es que constituyó un fenómeno que influyó mucho tanto en los artistas como en los escritores de su tiempo. Una cosa muy interesante es que todos estos viajeros de las altas élites sociales, que viajaban fundamentalmente a Italia, pero luego vamos a ver que en el 18 viajan por todas las cortes europeas, Francia, Alemania, etcétera, querían llevarse a su casa de vuelta algunos recuerdos, ¿no? Y en este sentido va a tener mucha importancia el arte. Y fundamentalmente voy a llamar la atención sobre la pintura. Y voy a llamar la atención sobre algunos artistas que fueron muy relevantes y que destacaron mucho en este ámbito, ¿no? Uno de ellos, que me parece fundamental y del que tenemos algunos retratos en el Museo del Prado, retratos magníficos, va a ser Pompeo Batoni. Pompeo Batoni va a ser un pintor italiano de la primera mitad del siglo XVIII y que va a destacar sobre todo por los retratos que hace a todas estas élites aristocráticas británicas. Y lo que destacó de él era un pintor que se dedicaba a pintura religiosa, pero se dio cuenta de que esto tenía mucha demanda, sobre todo desde un punto de vista económico, es evidente. Y va a hacer muchos retratos y destacó sobre todo porque los hacía muy rápido. Y esto le permitía en 2-3 semanas poder tener disponible un retrato para que se lo llevaran directamente a Inglaterra, ¿no? Otro artista muy destacado va a ser Giovanni Panini, sobre todo en Roma, también en la primera mitad del siglo XVIII, y va a hacer vistas de las ruinas de Roma, ¿no? Que era algo que se querían llevar todos estos precursores del turismo a Inglaterra de nuevo. Y quizás el más destacado y el que todo el mundo conoce será Canaletto, que es del que tenemos estas visiones de esta Venecia decadente, pero bellísima a la vez, ¿no? Y que también va a polarizar todo el mercado inglés de la primera mitad del siglo XVIII. José Antonio, en cuanto al Gran Tour en España, sabemos que con la Ilustración y durante la segunda mitad del siglo XVIII tenemos muy buenos ejemplos de viajeros. Cuéntanos. Bueno, se pueden clasificar entre las élites aristocráticas, que va a haber en la segunda mitad del siglo XVIII, y hay ejemplos muy destacados de los que hablaré a continuación. Y luego tenemos una serie de autores vinculados a las artes, a la cultura, escritores. Hay ahora en la Biblioteca Nacional una exposición sobre Clavijo, que es uno de estos viajeros de origen canario que va a viajar por toda Europa. Pero a mí me gustaría destacar la vertiente de los aristócratas, que es a lo que me dedico en la investigación, ¿no? Uno de los más destacados y del que hay publicado un libro desde hace ya varios años va a ser el Marqués de Ureña,
que es un tío muy interesante, un gaditano, nacido a finales de la segunda mitad del siglo XVIII, y que va a realizar un viaje, correr las Cortes, un gran tour, que le va a llevar por gran parte de Europa. Y es muy interesante porque su actividad en ese momento estaba ya retirado de su época militar, y en ese momento su actividad se va a vincular al espionaje, fundamentalmente, espionaje industrial. Es una época en la que durante el reinado de Carlos III se impulsa mucho este tipo de espionaje industrial, sobre todo en Holanda, Inglaterra, que es donde está la gran revolución industrial del momento, ¿no? Y quitando el caso muy llamativo del Marqués de Ureña, tenemos uno muy conocido, que sería de este ámbito de los viajeros culturales, que es Antonio Ponz, que era secretario de la Academia de Bellas Artes, que es también un autor que ha sido muy estudiado, muy investigado, y que realizó un conocido viaje fuera de España en 1785, que luego plasmó en una muy conocida publicación, ¿no? En esta publicación Antonio Ponz va a hablar de los principales monumentos que tienen las ciudades y está dentro de esta reforma de la Ilustración para que sirva de ejemplo a lo que era España en ese momento, ¿no? Bueno, ¿influyó el Gran Tour en la gestación de una supuesta identidad europea? Yo creo que sí, pero otros autores igual piensan que no. Y por poner un estudio de caso, por ejemplo, es el sexto conde de Fernán Núñez, que era un aristócrata grande de España, realizó este Gran Tour en la década de los 70 del siglo XVIII, y cuando vuelve a España, y lo que quería llamar la atención de esta identidad europea, va a realizar unos proyectos muy identificativos y muy identitarios en su villa solariega, que es Fernán Núñez, en Córdoba, donde va a llevar todas las innovaciones de la Ilustración. Por ejemplo, en esa época, en los años 80, se están realizando los primeros cementerios extramuros en toda Europa. Hay uno muy conocido en Turín en el 84. Pues él en el 86 ya lleva esas innovaciones a su villa. Todas las innovaciones referidas a la arquitectura palaciega francesa también las lleva a su palacio en una pequeña villa de Fernán Núñez. Por tanto, yo sí creo que hay una identidad europea para todos aquellos que han realizado este gran tour. Bueno, y si llegamos ya al siglo XIX, vemos que España se convierte en destino también de este gran tour, ¿no? El gran viaje romántico. Pues sí, a partir del siglo XIX vamos a ver que España entra dentro de este circuito del Gran Tour, y va a ser sobre todo después de la Guerra de Independencia. Con la Guerra de Independencia vamos a ver que los franceses se van a enamorar completamente del arte, de la cultura española, y van a distribuirla por toda Europa. Y va a ser entre el final de esta Guerra de Independencia y finales del reinado de Fernando VII, cuando España va a ser uno de los principales puntos culturales de este Gran Tour en el siglo XIX. Lo interesante va a ser que este Gran Tour va a fomentar que muchísimos escritores, viajeros, vengan por España, tanto británicos, estadounidenses, franceses, etcétera, y muchos de ellos se quieran llevar muchas de las obras de arte de las más señeras que había en España en ese momento. De hecho, coincide con un momento en el que se desarrolla la desamortización de Mendizábal en España, y muchas de estas obras de arte quedan desprotegidas. Y muchos de estos viajeros van a acceder con una facilidad asombrosa a estas obras de arte. De hecho, en los años 30 del siglo XIX, la pintura española va a tener mucho éxito en toda Europa porque se va a crear la Galería de Luis Felipe de Orleans en Francia, en el Louvre, y se van a llevar muchísimas pinturas súper señaladas de la historia de España, ¿no? Es una dicotomía porque el arte español se distribuyó por Europa, pero perdimos buena parte de este patrimonio, ¿no? En fin, José Antonio Vigara Zafra, profesor de Historia del Arte en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos sobre el Gran Tour y la difusión de la identidad europea. Gracias a ti.